Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, es un placer estar nuevamente en la clase de Romanos. Dios les bendiga muy ricamente. Con ustedes Héctor Leite del Seminario Bíblico de Fe. Hoy comenzamos capítulo 8, versículo 1 en adelante, para ver realmente la manera de vivir en el Espíritu, la manera correcta de vivir en el Espíritu, una vida de santificación. Recuerden que habíamos terminado en el programa pasado el capítulo 7, y decíamos que la lucha de Pablo en el capítulo 7 no era una lucha entre la carne y su vida, no era una lucha de la carne, era una lucha muy especial entre su conciencia y sus acciones. Su conciencia decía la ley es buena, sus acciones hacía siempre esclavitud del pecado. Pero en este capítulo vamos a ver algo muy lindo que va a cerrar realmente lo que había dicho Pablo en Romanos 6 y Romanos 7. Acá le pone un broche de oro, pero espectacular. ¿Por qué? Porque comienza el versículo 8 con dos conjunciones. Son partículas de conjunciones que son claves. Yo creo que no lo había mencionado nunca, pero bueno, es el momento ahora de mostrar algo que es clave en el capítulo 8 para demostrar empíricamente que lo que Pablo había dicho en el capítulo 7, principalmente del versículo 14 al 25, era proyectándose como un estricto fariseo antes de la conversión. Porque eso era lo que mostraba. No como te quieren mostrar que es una lucha de la carne, el espíritu, Gálatas 5. No. No, la verdadera lucha que Pablo muestra en Romanos 7 del 14 al 25 es la gran lucha entre su conciencia y sus acciones antes de ser convertido. Porque realmente él es un escritor que estaba convertido ya, pero él muestra lo que había pasado en su vida antes de la conversión. Y ahora comienza el capítulo 8 con dos partículas, vienen a ser dos ara y nun en el griego, ara y nun, que viene a ser ahora pues. Estas dos conjunciones, partículas, señalan retrospectivamente que lo que Pablo estaba diciendo era en el pasado. Es fundamental esto, entenderlo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque partículas como esta, ara y nun, y estos son claves del griego, ¿verdad? Y usted lo puede buscar, por supuesto, y lo puede leer. Son muchos los comentaristas de griego que son buenos, que pueden mostrar perfectamente que estas dos partículas, ara y nun, que es ahora y pues, señalan, por supuesto, retrospectivamente a la nota de todo el capítulo 27. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta del millón es, pero Pablo, ¿por qué usted habla de condenación? Porque la ley de lo que yo estaba contando en el capítulo 7 me condenaba. Pero estamos en Cristo, gracias a Dios. Aquella linda nota de triunfo, recuerda que decía en el capítulo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sumamente importante este ara y nun en el griego. En el español no dice mucho, aunque si usted pone atención y analizamos estas conjunciones, fíjese que dice ahora.
Y uno dice, pará. Lo que entonces Pablo estaba hablando en Romanos 7, del 7:14 en adelante, ¿no era ahora? No. ¿Y por qué usted dice pues? Pues es un entonces. ¿Entonces qué? Bueno, en base a lo que yo había dicho de la ley que me condenaba, ahora quiero decirle que en Cristo Jesús no hay condenación. Y Pablo era un cristiano, por lo tanto, evidentemente estaba hablando de su vieja vida farisea. Ya el 8.1 vuelve a poner énfasis que lo que había dicho era pasado, porque está diciendo ahora, en Cristo, en esta nueva condición en Cristo no hay condenación, no hay esclavitud. Mi amo no es el pecado, es Cristo. Pero Pablo, ¿usted dijo que estaba en pecado? No, eso era cuando yo estaba como estricto fariseo antes de conocer a Cristo. Ahora en Cristo no hay condenación. Muy bueno, excelente. Ya 8.1 es como la frutillita arriba del postre. Para mostrar con estas partículas, ¿verdad? El ahora pues, ahora en este tiempo de gracia, de victoria, en este estado de vida regenerado, en este momento de Cristo Jesús en nosotros, pues, por lo que dije anteriormente, no hay condenación en Cristo. Entonces uno dice, menos mal, Pablo. Yo me asusté, Pablo, porque como usted dijo que estaba esclavizado y que había sido vendido al poder esclavizador del pecado. Y el versículo que dice, ay, malotizonta, usted era llevado cautivo continuamente a la esclavitud. Yo pensé, dije, ¿qué era, Pablo? Que había comenzado bien y mirá cómo está terminando ahora su vida, escribiendo su última carta, en pecado, en esclavitud. Me asusté, Pablo. Dice, no, quédese tranquilo, ahora no hay ninguna condenación. En Cristo. Es un poco de sentido común también, ¿eh? Yo sé que hay mucho de griego. El saber griego es fundamental. El ara y nun, estas partículas, conjunciones que señalan retrospectivamente que Pablo estaba hablando del pasado, porque dice ahora. Ahora. No dice ahora qué. Ahora, en este tiempo de gracia, ahora en este tiempo de victoria, ahora en este estado de vida regenerada en Cristo, no hay condenación. Ya está, con esto le puso todo. Pero leemos un poquitito más, ¿no? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Lápiz. Pará, me olvidaba sacar la amarilla. Se ve bien la amarilla, ¿no? Porque a veces no se ve bien, pero yo quiero que la vea bien. Y esto es oficial, ¿eh? Tiene local, ¿verdad? Tiene visitante, tiene todo acá, ¿eh? Esta es de verdad. De hecho es flúor también, se corta la luz, queda iluminada también, es flúor. ¿Por qué amarilla? Por dos cosas. ¿Cómo se va a poner a estudiar Romanos y no abrió la Biblia? Ni la tiene ahí. Si dice, no, quiero escucharlo medio rápido al leite ahí mientras voy cocinando, haciendo algunas cosas. No, así no se puede. Usted se tiene que sentar tranquilo. Es una horita, menos de una hora. No, saca un papel, la Biblia, tenga otras Biblias, ¿verdad? Anote todo. Tiene la ventaja que está viendo el video, ¿verdad? No es en vivo. Si es en vivo, Leite, ¿me puede repetir? No, usted pone para atrás y ve lo que yo dije, si es correcto o no. Pero recuerde, bosquejo Romanos. Condenación, 1.18 a 3.20. Justificación, 3.21 a 5.21. Santificación, 6, 7 y 8. Hoy comenzamos con 8. Continuación, 9, 10 y 11. Y transformación del 12 al final. Esto tiene que estar bien aprendido. Si usted no aprende el bosquejo Romanos, cuando terminemos Romanos, usted se queda en la gran tribulación. Se queda en la gran tribulación, o se queda mirando un teleteatro de esos muy malos en la gran tribulación. O sea, doble castigo. Tribulación y un teleteatro malo. Bueno, muy bien. Miren lo que dice ahora. Le voy a pedir que tome el lápiz, porque va a tener que hacer un paréntesis que no está en el original. En el versículo 1, la mitad del versículo 1 no está en el original. Escuche, dice así el versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí termina el versículo, en la palabra Cristo Jesús. Esta frase, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, eso se llama interpolación. Esa mitad del versículo 1 es una repetición del versículo 4. Se llama interpolación. No está en el original.
Pero el copista se ve que estaba un poco nervioso y se interpoló. Esto hay muchas de estas. No cambia la doctrina, no cambia nada. Lo que está acá, en este caso, hace condicional el versículo nomás. Pero déjeme decirle que el verso 4 dice, 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 4 es correctísimo lo que dice. Pero se interpoló y se colocó esa parte del verso 4, el versículo 1. Bueno, por eso usted tiene que corroborar todo lo que yo digo. Porque ya a esta altura usted está abriendo otras versiones. Buscando en internet, buscando en los celulares, las tablets, todas las aplicaciones que hay de Biblia, que son cientos de aplicaciones de Biblia que hay, usted puede corroborar que no está la mitad del versículo 1. No debe de estar. ¿Por qué? Porque no está en el original. Se interpoló tiempo después. Muy bien. Igual no cambia para nada. Lo pone, no lo pone, no cambia para nada. Sí lo hace un poco condicional el versículo, que no es condicional. Es una realidad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es categórico, no está condicionado. Es categórico. Y se terminó ahí. Versículo 2. Entonces usted lo que tiene que hacer con el lápiz es hacer un paréntesis a lo que se interpoló y lo tiene como una interpolación. Así que cuando lo vaya a enseñar, lo enseña bien, lo enseña como tiene que ser. Bueno, mire, versículo 2. Acá está la ley del espíritu de vida y acá está la ley del pecado y de la muerte. Muy bien colocó Pablo el concepto ley acá. Porque como él en el capítulo 8 habla de la gracia, ya dejó de hablar que él era un estricto fariseo en la ley y no podía cumplir las cosas. No, eso ya está, terminó eso. Pero miren lo que va a hacer en el versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida. Lo hizo a propósito, porque la ley nunca transmitía vida. La ley como código mosaico, de lo que había hablado en el capítulo 7, te traía muerte, condenación. Entonces, por vía de contraste, lo hace muy bien, por vía de contraste él dice, muchachos, ¿vieron ustedes que yo le hablé de la ley, no lo que producía, pecado en mí? Sí, hay una ley que es del espíritu de vida. Y bien colocada la palabra espíritu, porque no está hablando del espíritu humano, sino de Dios. La ley del espíritu de vida, y utiliza la palabra ley, utiliza la palabra neuma, utiliza la palabra zoé. Para vida no utilizó bios, no utilizó zoogrón, utilizó zoé, apuntando a la vida eterna. Y uno dice, pero hay una ley de la vida eterna. Sí, que es Cristo. Pero por vía de contraste habla de una ley que te condenaba y una ley de espíritu de vida que te da vida, que es Cristo, ¿no? Por eso dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, muy importante esto, en Cristo Jesús. Miren ahora cómo corrobora lo que veníamos hablando de que Pablo escribía en Romanos 7, su vieja vida, antes de Cristo. Miren lo que dice, me ha librado. Es un tiempo aoristo indicativo activo. Los tiempos auristos es un tiempo pasado puntual. No es que Cristo lo estaba librando todos los domingos un poquitito. No. Él se encontró con Cristo y se terminó. Ahí acepta a su Salvador. Por eso dice, me ha librado, tiempo pasado puntual. Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y uno dice, pero Pablo, usted se está contradiciendo. Romanos 7 dice que usted es carnal vendido al poder esclavizador del pecado. Usted había dicho en el 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted había dicho en el 23 que el pecado lo lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, y lleva su vida y sus miembros cautivo continuamente. Pablo, póngase de acuerdo. Y él me responde, me dice, Leites, ya te expliqué, eso era cuando era un estricto fariseo sin Cristo. Ahora pues no hay ninguna condenación en este estado de vida justificada y regenerada con Cristo. Por eso en el 2 lo hizo muy bien, usted lo está viendo. Utiliza una ley que produce vida en Cristo y una ley que gracias a Dios lo libró de esa ley de la muerte. Me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte. Uf, qué bárbaro. Hoy estamos libres de esa esclavitud del pecado. No estamos libres de vivir en un mundo con pecado. No, 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 no. Hasta que Cristo venga va a haber pecado. Porque Cristo en la cruz, cuando muere en la cruz y vence el pecado, no está diciendo que lo erradicó. Está diciendo que le quitó el poder esclavizador del pecado original, que ya no puede acusar a ninguno de aquellos que se valgan de la sangre de Cristo. Por eso usted y yo no podemos decir que tenemos viejo hombre, porque el viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús. Lo que tenemos hoy es la libertad, el libre albedrío, de decidir servir a mi Señor por amor. Sí, pero tenemos luchas, pruebas, dificultades, la carne. Sí, eso va a estar hasta que Cristo venga. Pero eso no toma control de mi vida. No se olvide lo que le estudiamos en Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no tomará control de señorío. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, es muy importante entender que el pecado no toma control. Sí, pero el viejo Adán pecó y ahora el pecado pasó a todos los hombres. Claro que sí. ¿Pero para qué murió Cristo? Para cortar ese pecado original en usted y en mí. Y la pregunta del millón es, ¿pero por qué pecamos entonces? Por la carne, porque creemos. Lo que pasa es que ya no lo están enseñando, ni lo van a enseñar. Ya no están diciendo más los libros que pecamos porque decidimos pecar. No, no. Van a tomar algún versículo de Pablo, cuando era estricto fariseo, y decir, bueno, aún Pablo quería hacer las cosas bien y no podía. Pablo lo dijo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y el pecado mora en mí. Bueno, leite, si Pablo, que era Pablo, peso pesado, tenía esta lucha del pecado, la carne, este mundo, esta perversidad, ¿qué deja para nosotros? Uy, sería bueno justificarnos así, ¿eh? Yo siempre digo en forma irónica, ¿cómo me encantaría que Romanos 7, del 14 al 25, fuese realmente verdad? Entonces cuando usted me viene a decir, leite, pero te vimos pecando, no. Yo con mi mente sirvo la ley de Dios. ¿Qué pasa? Que mis brazos y mis manos, y yo sí robo, pero eso es la ley del cuerpo, la muerte. No, pero yo sirvo a Dios, canto, inclusive cuando robo, canto. Y cuando estoy robando digo, Señor, cúbreme con tu sangre para que no me agarre la policía y me lleve preso. Señor, bendecime en este robo. O sea, con mi mente sirvo a Dios y con mi cuerpo estoy robando. Se dan cuenta que no va, ¿eh? Y él ahora, en este versículo 2, con mucha sutileza, él dice, muchachos, había una ley que te llevaba al pecado, a la muerte. Ya se los mencioné en el capítulo 7. Pero gracias a Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida, muy bien colocado, Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que mencionó todo en el capítulo 7? Justamente la ley del pecado y de la muerte. Pero él dice, ya Cristo me ha librado. Entonces usted, Pablo, no hablaba en tiempo presente. No. Lo está explicando en el capítulo 8. Por eso le dije, si usted no agarra el bloque 6, 7 y 8, no va a entender. Mire que yo he enseñado Romanos por años, pero por años. Y muchos dicen, bueno, me voy a poner a estudiar Romanos 7. Digo, no hagas eso porque te pones en un lío. Vos tenés que ver el contexto de lo que Pablo está enseñando. La manera correcta de alcanzar la salvación y la santificación, 6. La manera incorrecta de alcanzar la salvación y la santificación, Romanos 7, principalmente del 7 en adelante, la manera incorrecta que es por la ley, y la manera correcta de vivir en el Espíritu. ¿Por qué podemos vivir en el Espíritu? Romanos 8. Versículo 3. En el versículo 3 es interesante notar, mire, usted tiene que tener una cuadernola, aunque lo tenga de memoria. Yo tengo todo de memoria, pero, viste, ayuda a memoria sirve siempre. Tiene que tener un cuadernito, va anotando los verbos. Los chistes malos que hago, no. La receta de cocina, sí. La receta de cocina, sí. Usted tiene que saber que la hamburguesa, si la va a hacer casera, tiene que tener por lo menos 3 papas crudas ralladas adentro, porque la papa y el almidón ayuda a que la hamburguesa no se seque. Así que ya, esta receta la anota también al costadito ahí. 1 kilo de carne, 3 papas crudas, peladas, ralladas, entreverás todo, condimentás con todo lo que quieras,
y la hamburguesa te queda suavecita para toda la vida. Las recetas de cocina van aparte. Esto se cobra aparte, las recetas de cocina. Bueno, muy bien, versículo 3. Dejamos la gastronomía de lado. Porque lo que era imposible para la ley, mire bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo, Cristo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por supuesto, en el griego habla de en la carne de él, ¿verdad? Él llevó el pecado a la humanidad. Ahora, este versículo realmente es bueno, es profundo, habla de una imposibilidad. Y uno dice, pero la ley tenía, no errores. La ley tenía una imposibilidad. Sí, ¿saben por qué tenía una imposibilidad la ley? Porque fue diseñada con esa imposibilidad. Cuando Dios dio la ley, Dios la dio, no estaba pensando que el hombre se justificara por la ley. No. La ley no tenía el propósito de justificar. La ley tenía el propósito de ser como un termómetro, que cuando no está el termómetro vos podés sospechar algo, pero no tenés parámetro de nada. Pero cuando pones el termómetro, lo pones así y sacás, ahora el termómetro dice, usted tiene fiebre. Antes usted no estaba preocupado, sospechaba, se sentía con calor, pero ahora usted tiene fiebre, entonces a partir de ahora le marca la fiebre y usted tiene que ya empezar a hacer algo por esa fiebre. La ley se introdujo, hermanos, lo dice, ya lo vimos en Romanos, ¿verdad? Entre Adán y Moisés, ¿verdad? Mejor dicho, se introdujo entre Moisés y Cristo en ese periodo para mostrar el pecado, para conducirte a Cristo. Se introdujo para que el pecado fuese sobremanera pecaminoso. Ya estaba el pecado, ¿eh? No es que la ley produjo el pecado ya estaba de Génesis 3:6. Pero ahora te prende fuego la ley. Entonces, muy bien explicado el versículo 3 y mostrando la imposibilidad. Y cuando hablamos de imposibilidad, escuchen, Pablo está diciendo imposibilidad total. La imposibilidad de la ley para salvar era una imposibilidad total. La ley no salvaba. Pero la razón es que no tenía el propósito de salvar. No es que se equivocó Dios o le falló Dios la ley. No, perfecta. Como dijo Pablo, la ley es dada por Dios, es espiritual. El problema es que soy yo vendido al poder del pecado. Punto. La ley lo que va a hacer es decirte que sos muy pecador. Por eso Pablo había dicho que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la ley se introdujo para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Ya estaba el pecado de Génesis 3:6, pero ahora la ley te prende fuego. ¿Te salva? No. ¿Te borra el pecado? No. ¿Te justifica? No. ¿Qué hace? Como dijo Pablo en Gálatas 3:24, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. La ley queda, el propósito último de la ley como pedagogo queda despedida, porque tenemos a Cristo. Por eso, déjeme decirle que hay mucha influencia del judaísmo en la iglesia evangélica. Y cuidado, porque los judaizantes, los gálatas del siglo XXI andan por todos lados. Usted no tiene que hacer absolutamente nada de la ley para ser salvo. Absolutamente nada de la ley para ser salvo. Cristo es la salvación. Y Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Pero cuidado, no confunda. Él no vino para hacer cumplir la ley. Él no vino para decir, ustedes, yo la voy a cumplir, pero ustedes también, ¿eh? No. Él la cumplió en Él. Y amplió las demandas de la ley. Porque en el Sermón del Monte, Mateo 5, Él dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amar a los enemigos. Oíste que fue dicho que si se encontrare a alguien en el acto de adulterio, bla, bla, pero yo os digo, que si aún adulteró en su mente ya es pecado. O sea, vino a comer la ley y a demandar más en cuanto a la conciencia. Antes no se juzgaba la conciencia. Y ahora Dios juzga mis pensamientos. Si bien en la gracia las demandas son mayores, es verdad, en cuanto a la conciencia, ahora me juzga lo que estoy pensando,
también la valía de la sangre de Cristo es mayor. Porque antiguamente había que esperar un año que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Un año. Una vez cada año era. Hoy yo cada 4 segundos puedo entrar a la presencia de Dios. No tengo que esperar ni el sumo sacerdote, que mate el animal, que pase por el lavacro y se lave, después entre al lugar santísimo, la mesa a la derecha de los panes de la proposición, a la izquierda el candelabro, enfrente estaba el altar del incienso, más adentro, en la última pieza del lugar santísimo, estaba el arca, los querubines, adentro estaba el maná, la piedra con el mandamiento, estaba la vara de Aarón, y ahí estaba la presencia de Dios. No tengo que esperar nada de eso. Una vez al año, nada. Dice Hebreos 10:19, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió, rompiendo el velo a través de su sangre. Usted dice, pero ¿cómo? ¿No tengo que esperar al sumo sacerdote? No. Si usted se equivocó o está pensando algo mal, ahí donde está en su mesita, tomando un mate, un café, un té, un vaso de agua, dice, Señor, perdóname. ¿Listo? Dice, che, ¿lo arreglé en 4 segundos? Sí. Pero antes había que esperar un año. Y por ahí Dios no aceptaba la ofrenda. Hoy dice, hermanos, ojo, los que entran son los hermanos, no cualquiera de por ahí, son los que están en Cristo. Hermanos, Hebreos 10:19 estoy diciendo, hermanos, teniendo, no es que tengo, ni tuve ni tendré. Es un participio, continuamente estoy teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces uno dice, bueno, menos mal. Las demandas son mayores, se me juzga lo que estoy pensando, pero el alcance, la valía y la posibilidad es mayor. Puedo entrar cada 4 segundos a decirle, Señor, perdóname. ¿Entienden esto? Estamos en una posición de privilegio, porque Cristo ha logrado. Ahora, la palabra que aparece aquí para era imposible, cuando dice el verso 3, por lo que era imposible. O sea, la palabra adunaton. Tiene lógica, ¿no? Que sea adunaton, porque viene la palabra dunamis, que es poder, es una de las palabras para poder. Dunamis, energeia, kratos, hijus, son palabras para poder en la Biblia. Y se utilizan todas, ¿no? Dunamis es la que más aparece. Kratos es el poder de Dios. De ahí los griegos decían demos, kratos. Demos es pueblo, kratos poder. Democracia, demos, kratos, democracia, poder del pueblo. Se utilizaban todas, pero la que más se utilizaba es dunamis. Aparece así en Romanos, lo vimos, 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Es el poder que ejecuta, el que hace, el que efectúa. El dunamis. Pero las palabras griegas, si vos le pones una A adelante, A dunamis, A dunatos, la haces privativa. Pero privativa absoluta. O sea, si habla que algo no se puede, no se puede. Dunamis es poder, pero adunamis es no se puede, es categórico. Bueno, capaz que sí te esforzás un poquito en la ley, o si cumplís los 613 mandamientos sos salvo. No se puede, es absoluto, es contundente, es rotundo, no puede. La imposibilidad de la ley, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, y era débil porque en lo que era débil porque la ley no tenía el propósito de salvar. Pero imposibilidad real, adunatos. En el griego cuando se le coloca la A, la hace privativa. Y en el español algunas palabras también, yo digo normal o anormal. Yo digo teos, que es Dios, o ateo, no Dios. Entonces en el español hay muchas palabras que se le coloca la A para hacerla privativa. La palabra anarquismo, ¿verdad? Está diciendo no respeto a autoridad, ¿verdad? Porque en el griego es respetar. Entonces uno dice, pero ¿realmente era imposible? ¿O realmente había una imposibilidad en el sentido total de la palabra? Sí. Es como cuando dice Dios, imposible que Dios mienta, allí en Hebreos 6, versículo 18. Es imposible que Dios mienta. Bueno, eso es contundente, Dios no miente. Bueno, esto es lo mismo, esto es contundente. La
lo literal es la imposibilidad de la ley. Ponga atención. Pablo habló en el Romanos 7 la imposibilidad de la ley. No te puede salvar, no te puede ayudar, no te puede liberar, no te puede justificar, solo te condena. La ley era buena, pero estaba limitada. Limitada por Dios, no es que Dios se equivocó en hacer la ley. No. Simplemente no podía. Porque no era el propósito. No se olviden algo. Repasemos. Aquí tenemos, imagínense dónde está el marcador acá, este marcador. Esto es Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo eran salvos? Porque la única manera de ser salvo es por Cristo. Pero antes que naciera Cristo, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, David, miles y miles y miles de personas en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvas? Mire bien, por fe y obediencia hacia el futuro, Cristo. Es de la misma manera hoy, ¿eh? Mire acá, de acá para acá el presente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por fe y obediencia hacia el pasado. Todo se tiene que concentrar en Cristo. Si los del Antiguo Testamento hacían lo que Dios pedía, en cuanto a los sacrificios, los ritos, ellos, con eso que hacían, el sumo sacerdote una vez al año, cubría el pecado. Y escuche bien el término, no lo borraba. Solo ese sacrificio le ponía un cobertor por arriba. Y otro sacrificio y otro, y otro y otro. Y cada vez que hacían sacrificio ponía un cobertor. El pecado estaba ahí. El pecado seguía estando. Porque el único que lo puede borrar es Cristo. Pero Dios miraba de arriba y veía que el sacrificio era bueno, había sangre como pedía, el animal de un año, o sea, las condiciones de despojo que tenía que tener el animal, y Dios decía, muy bien, lo hicieron muy bien, los felicito, sigan. Al otro año otra vez, otro cobertor por arriba, y el pecado estaba, Por eso dice Hebreos 10, versículo 3, 2 y 3 dice, hablando del Antiguo Testamento, que cada año se hace memoria de los mismos pecados. Y uno dice, ¿por qué? Y porque los sacrificios de los machos cabríos no borraban el pecado. La única sangre que podía borrar el pecado es la de Cristo. Por eso cuando muere Cristo, que esta gente era salva, por supuesto, lo que tiene que hacer, sí o sí, porque no entra pecado en el cielo, es morir, derramar su sangre y borrar este pecado acá atrás, borrarlo. Y borra este pecado, el pecado presente y el pecado futuro. Una sola ofrenda. Hizo perfecto para siempre. Una sola ofrenda, Cristo Jesús. Esto es sumamente importante tenerlo claro. ¿Cómo eran salvos ellos? Haciendo lo que la ley pedía, por fe y obediencia hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque estas ofrendas y esta sangre era sombra de lo porvenir. No hay que hacer más nada de esto. Ya vino Cristo y murió una sola vez y para siempre. Si es una sola vez es porque fue perfecta. Si es para siempre es porque fue suficiente, no se necesita más. Y se sentó a la diestra de Dios en las alturas, intercediendo por nosotros, en la majestad. Entonces uno dice, pero ahora Cristo murió y dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad. Y uno dice, ¿qué es esto? Este pecado que estaba acá, cubierto, como Dios pedía, fue borrado. Al ser borrado, usted va a ver que, es un detalle que vale tenerlo presente, usted va a ver que después de la cruz, nunca más se habló de Hades o Seol. Bueno, Seol es la palabra del Antiguo Testamento, Hades es la misma palabra Seol, pero en el Nuevo Testamento. Nunca más se habló. Porque mientras Cristo estaba vivo, todavía estaban en el Hades. ¿Quiénes? El Lázaro, el rico y Lázaro, ¿recuerdan? El rico en el tormento y Lázaro en el seno de Abraham. Uno dice, pero ¿estaban todos juntos? No, todos juntos no. Era el Sheol, lugar de los muertos. Había una gran separación y bastante grande la separación entre quien estaba sufriendo y quien estaba disfrutando en el seno de Abraham. Pero era Hades eso todavía. Pero cuando Cristo muere en la cruz, esta sangre, al quitar el pecado, porque estaba cubierto nomás, entonces ahora nunca más se habla de Hades, porque son llevados al paraíso. Algún día tocaremos algo más de escatología. Pero es muy importante entender
este elemento Cristo. No hay que hacer nada de la ley para ser salvo, ya lo hizo Cristo. Y Cristo, dice Gálatas 3:13, en ese sacrificio perfecto, llevó todas las maldiciones de la ley, todo lo que la ley exigía, pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía, y vaya que la ley exigía, y como no podías cumplir, exigía la muerte. Y Cristo pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía. No solo pagó mi deuda, me dijo, ¿cuánto debe el leite? Yo debía 1.000. Y yo, vamos a poner 1.000, vamos a poner 1.000 al leite y vamos a pagar borrar todos los pecados. Vamos a pagar el rescate. Entonces me dejó a cero. Me compró, me redimió. A precio de sangre. Pongo 1.000 para la ilustración, a precio de sangre. Y cuando dice, ¿el leite debe algo? No, el leite está a cero, no debe nada. Muy bien, vamos a poner 1.000 arriba de él entonces ahora. Para que tenga un superávit. Por eso usted y yo tenemos lo de Cristo hoy. Que no estamos a cero, estamos a más 1.000. Estábamos a menos 1.000, muertos en delitos y pecados. Pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía. Me deja libre, pero me pone lo de él en mí, me pone un superávit. Si no me pusiese su superávit, yo al otro día ya estaba debiendo, de nuevo. Pero él ha colocado de lo de él en nosotros, de su espíritu. Por eso este versículo 3 está muy bien. Vuelvo de nuevo al verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, está mostrando la imposibilidad de la ley, adunatos, grábelo bien, en lo que era débil, por cuanto era débil, ahora es interesante que dice era, no dice fue. Al colocar el era, es un imperfecto. Entonces uno dice, pero es un imperfecto. El imperfecto es una acción pasada que se mueve en el pasado. Sí. Entonces la ley no es que fue débil en un momento determinado, no. Era continuamente débil. Es un imperfecto. Recuerde que el tiempo perfecto es un tiempo pasado puntual. Puntual. La acción del verbo perfecto es pasada, pero es puntual. La acción es puntual. Acabada, terminada, completa y final. Ahí está. El perfecto. Pero el imperfecto también es pasado, pero es una acción que se mueve continuamente. Una cosa es decir yo comía y otra cosa es decir yo comí. Si yo digo ayer comí torta frita, es un momento determinado. Eso sería un perfecto. Pero si yo digo ayer yo comía torta frita, de mañana, al mediodía, media tarde, tarde, noche, estaba continuamente comiendo, pues es un imperfecto. O sea que la ley era continuamente, porque es un imperfecto, no dice fue débil, dice era débil, es un imperfecto. Uno dice, pero qué interesante, por eso Pablo no podía salir a flote. Y no, la ley continuamente era imperfecta para eso. Por cuanto era débil. No porque Dios hizo algo malo o débil, porque no tenía el propósito de salvar. De hecho, te metía para adentro, porque hacía que el pecado fuese sobremanera pecaminoso. Porque ahora hay una ley que dice, usted robó, usted mató. Listo. Dice ahora, era débil por la carne. Dios, esto es importante, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, un verdadero hombre. Se está diciendo por ahí, en esta filosofía dentro de la iglesia evangélica, no, Jesús no fue hombre, Jesús no pudo haber sido hombre. Jesús fue hombre 100%. Se hizo, ¿no? Es Dios. Que cuesta entender, estoy de acuerdo con usted, que sea 100% Dios, pero a su vez sea 100% hombre sin dejar de ser Dios, nos cuesta todo, evidentemente, ¿no? Porque, y si hay un solo caso que es Él. Pues si hay 15 casos, analizas otros. Pero el único es Él. Entonces es lógico que nos cueste pensar. Pero que le cueste pensar a usted y a mí, no quiere decir que sea mentira o verdad. O mejor dicho, que sea mentira. Es verdad, le creemos. Lo dice toda la Biblia. Se hizo hombre, dice Hebreos, tomando forma de hombre. Filipenses 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó estar con la gloria del Padre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante al hombre, igual que a nosotros. Por eso continuamente Pablo lo muestra, y principalmente a los colosenses,
que eran los que estaban golpeando el tema de los gnósticos docetistas, que golpeaban la idea de que Jesús no había sido 100% hombre, Pablo utiliza términos como carne, sangre, murió, lo crucificaron, y un eón y una energía no tiene sangre, no tiene hueso, vos no podés crucificar una energía. Entonces Pablo continuamente está hablando de que era hombre, caminó, tenía sed, y esto, y Juan también cuando escribe, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que palparon, lo que oyeron, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida, y uno dice, pero Juan, ¿qué estás haciendo? Poniendo sentido, lo vi, lo escuché, lo toqué, lo abracé. ¿Por qué? Porque Juan también escribe cuando los gnósticos docetistas y serintios atacaban a la iglesia, con esta filosofía de que Cristo no era un hombre real, sino que era como una energía, un eón remoto, decían ellos. Entonces esto es muy importante, que están diciendo algunas pavadas, que Jesús no era hombre, no podía ser hombre. Hay un libro que tengo que dice, no voy a decir el autor, por ética, salvo que usted me mande una milanesa en 2 panes con panceta ahumada. Hay un autor que dice que Jesús no podía ser tentado, solo fue probado por el Padre, porque él no podía ser tentado porque él no podía pecar. Y como el libro es mío, yo lo escribí. Y puse al lado, no señorito, no es que no podía pecar, decidió no pecar por obediencia al Padre. Entonces lo tengo bien escrito, con letra e imprenta. Cosa que si alguien me roba el libro, que sea ladrón, pero instruido en la Biblia. Que sea un ladrón sabiendo lo que dice la doctrina bíblica. Porque hay que tener cuidado con esto, porque si él no fue semejante en carne y sangre, semejante a los hombres, entonces no tenemos representante de vida. ¿Qué sabe lo que es sufrir? ¿Qué sabe lo que es el sufrimiento? La tentación, las luchas, las vicisitudes. Que sabe él lo que es hambre, frío, calor, un dolor. Si él no fue hombre, entonces no me representa. Y cuando veo a Jesús en la tentación en el desierto, digo, esto es una fábula. Esto es una gran moraleja, bueno, hay que portarse bien, hay que resistir al diablo, pero lo que vivió Jesús es una farsa, porque él era Dios, no era hombre, entonces saca un atributo abajo de la manga, le dice, mire, no moleste, don Sata, no moleste, córrase. No. Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, dice la Biblia. Y vaya que tenemos tantos versículos de la tentación de Jesús. ¿Y quién lo tentó a Jesús? Todos. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, epicúreos, estoicos, ebonios, esenios, los macabeos que estaban del tiempo atrás, los judíos, los gentiles, los discípulos, los apóstoles, la familia, Satanás, los demonios, las tortugas ninja, Pokémon. No quedó nadie. No quedó nadie que no tentara a Jesús. Y tentación es justamente el peirasmos, o sea que realmente fue igual que yo tentado. Y muchas tentaciones fueron muy duras. Fíjese la última tentación. No solo pensó no morir, se lo solicitó al Padre. Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 100% hombre, luchando. Y pidiendo ayuda a los 3 muchachos, a Pedro, Jacobo y Juan, que quedaron orando supuestamente y estaban durmiendo. Desciende y dice, muchachos, les pedí que me ayudaran en oración. Tengo que decidir cosas muy importantes. Estoy pasando una gran lucha. Ayúdenme a orar. Sí, discúlpeme, Jesús, estaba cansado. Me quedé viendo tele hasta tarde y bueno, vaya que... Y cuando volvió de nuevo, estaban durmiendo de nuevo. Y él estaba luchando allí, realmente luchando, porque quería hacer la voluntad del Padre. Pero la tentación era grande. Siempre fue tentado, así lo dice la Biblia. Así que lo que dice acá es correctísimo, por supuesto, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, un verdadero hombre. Ahora, ¿por qué dice carne de pecado? Porque Jesús no pecó. No, Jesús no pecó, nunca. Ni en su pensamiento, nada. Pero es un cuerpo 100% hombre, marcado por el pecado. O sea, él está en una sociedad de pecado. Él no trae pecado. Él no trae pecado como la humanidad, porque de Génesis 3:6, todo el mundo ya es pecador.
Por eso Dios no está condenando a nadie, Dios está salvando a una humanidad ya perdida. Dios no está condenando a nadie, ya están todos condenados. Todo el mundo ya está condenado. Pero ¿qué hay que hacer? Aceptarle a Él para ser librado y salvo del pecado y sus consecuencias. Porque ese pecado viene de Génesis 3:6, en la cual ya leímos en Romanos 6:6 que ese cuerpo marcado por el pecado de Génesis 3:6 ya usted no lo tiene. O sea, estamos en el pecado, pero ese pecado original que lo condenaba ya no me condena. No porque me tiraron la agüita por arriba, porque acepté a Cristo como mi Salvador. Y Él cortó esas cadenas y Él cortó el poder esclavizador del pecado original. Por eso dice 6:14 de Romanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es correcto decir que usted tiene ese pecado original, porque entonces ¿para qué murió Cristo? Claro, la pregunta es, pero entonces ¿por qué pecamos? Porque decidimos pecar. Vuelvo a lo mismo. Ya no lo están diciendo, ya no lo están enseñando y ya no lo están escribiendo. Pero usted y yo pecamos, como cristianos, no por ninguna influencia ajena, no por el Adán, no por la maldición de tu abuelo, porque no existe, sino porque decidimos pecar. Suena fuerte, pero hay que decirlo. Tal cual como dice la Biblia. Decidimos pecar. Y decidimos someternos o a Dios o al pecado. Decidimos, por las dudas si no se acuerda. Romanos 6:16. Mire las dos elecciones, porque Satanás no me puede someter. El pecado original de Génesis 3:6 no me puede someter, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo decía Pablo, ¿no? Muy bien. Pero entonces, ¿quién se somete? Romanos 6:16, lo recordamos. ¿No sabéis que si os sometéis, usted y yo nos sometemos? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, no hay ninguna influencia externa, obedecerle? Mira ahora las elecciones. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Usted decide, yo decido. Primera opción. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Usted decide. Pero hoy no te están diciendo eso. Hoy te están diciendo, bueno, no te olvides. Venimos del viejo Adán, la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre. Estamos en un mundo perdido, la naturaleza pecaminosa. Estamos en una Babilonia. Fíjate la influencia de acá, de allá, la carne es débil. Ponemos como 18 sinónimos para decir, ¿viste que no soy tan malo? Tenés razón, Leite. La verdad no me había dado cuenta. Perdóname, yo pensé que habías pegado. No. Pero, perdóname, yo pensé que vos habías querido pecar. No, vos sos loco. Mirá si yo voy a querer pecar. Me empujaron. No sé qué pasó cuando quise ver. Estaba en la casa de la fulana. No me digas. Sí, pero como sonámbulo, cuando quise ver, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto es un chiste. ¿Por qué no somos responsables y leemos bien la Biblia? Usted y yo pecamos porque decidimos pecar. Está en la Biblia. Se lo acabo de leer, además. Bueno, seguimos. Vamos un poquito más. Entonces, en este verso 13, estoy en Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado, y a causa, acá está el tema, y a causa del pecado, porque Cristo no viene para una naturaleza viva. Cristo vino para salvar a la humanidad perdida. A todos, porque también ya se está diciendo que Cristo no murió por todos, que murió por algunos. Bueno, yo le invito que vaya a la Biblia. Nada más que la Biblia. Y si a causa del pecado condenó, y esto es muy bien este versículo, porque la condenación tuvo lugar en la carne de Jesús. O sea, en la vida de Cristo muriendo por nosotros, en su sangre derramada. Condenó al pecado, el pecado de los hombres, ¿verdad? Genérico esto, en la carne. Cuando dice en la carne se refiere en la carne de Él, no en la mía, en la suya, ¿no? Cristo tuvo que morir allí, condenó. Y la palabra condenó es catacrinos. Condenó es catacrinos. Cata es abajo, es una preposición, cata. De ahí cataforesis, de ahí cataclisma, catacumba, es abajo. Y crinos es juzgar. La palabra catacrino es el pecado de la humanidad quedó realmente, condenó, metió abajo de.
Él venció en la cruz del Calvario. Y esto hay que siempre, siempre tenerlo presente. Versículo 4, hay un para. Y este para está indicando siempre propósito. Siempre que usted encuentre un para, es una preposición que va con el modo subjuntivo e indica siempre propósito. No se olvide esto, siempre propósito. Y dice el verso 4, para que la justicia, que demanda de la ley, ¿no? La justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos, escuche bien, que no andamos conforme a la carne. ¿Escuchó bien esto? Pablo dice, él se incluye, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo digo, Pablo, usted me puede leer lo que escribió en 7.14, y Pablo dice, bueno, se lo leo, leites. Y 7.14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, tiempo presente continuo lineal, carnal, vendido al poder esclavizador del pecado. Para colmo vendido, le dije que esa palabra indicaba, prámenos, indicaba cuando se vendía a alguien a la esclavitud. Es el término que se utilizaba para cuando vendían a alguien como esclavo. Y ahora Pablo dice, mire que nosotros no andamos en la carne. Pablo, usted me dijo que sí, que usted andaba en el... No, eso era cuando era un estricto fariseo. Ahora en Cristo, en esta nueva condición, ninguna condenación hay para los que están, no para los que estuvieron o están en Cristo Jesús. Y ahora dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, pongan atención, el no andamos, en la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el tema de Romanos 8, justamente, ¿no? Del verso 1 va a ir hasta el verso 11. Claro, porque ya el verso 12 cambia el tema. Hasta el 11 va a ir con el tema, específicamente con el tema de la vida en el Espíritu hoy en Cristo. Así que olvídese de Romanos 7 que sea tiempo presente real. El verbo es presente, pero indicando un presente histórico. Y acá usted lo está viendo ahora. Por eso yo le decía, no va a poder leer capítulo 7 sin leer 6 y 8. Muy bien, versículo 5. Vamos al verso 5 que dice, porque los que son de la carne, como él era antes en la ley, ¿verdad? Piensan y ponen su mente, ¿verdad? Piensan. Es un presente indicativo activo, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, es muy importante este versículo. Le explico el por qué. Porque el verso 5 comienza con una conjunción consecutiva explicativa. El 4 comenzaba con el propósito. Condenó al pecado en la carne de él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, pero el verso 5 comienza con un porque. Y porque es conjunción consecutiva explicativa, está explicando. Si usted utiliza un porque es porque va a explicar algo. Porque los que son de la carne son, miren el verbo, no dice fueron, ni dice serán, son, es un presente. Los que son de la carne, los que viven continuo, porque es un presente. Dice, piensan. Utiliza la palabra froneo, que es la facultad del pensamiento, del razonamiento. Pero piensan, está en un presente indicativo activo. O sea, continuamente ellos están en las cosas de la carne. Pero los que están pensando continuamente en las cosas del Espíritu, dice, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque esto es lo que él quiere mostrar ahora en capítulo 8. Que lo que él había contado en Romanos 7, principalmente del verso 14 en adelante, él no estaba pensando en la vida de cristiano, sino que él pensaba, por eso yo le mencioné aquel adverbio eso, el que vio el programa pasado o la clase pasada no me va a entender. Él me deleito en el hombre interior, mi mente habla continuamente. Entonces uno dice, pero pará,
Él entonces, cuando escribió Romanos 7, ¿no estaba pensando continuamente en el pecado? No. Estaba siempre pensando en las cosas del Espíritu. Por eso le escribe a los romanos. Para ser de bendición. Que deseaba ir a Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Entonces este versículo 5 habla de quién está pensando en las cosas de Dios y quién está pensando siempre hacer el mal y las cosas del mundo. Esto es fundamental entenderlo. Por eso dice piensan, fronei, presente indicativo activo. Y era clave lo que estaba pasando. Y otra explicación en el verso 6. Y mire qué buena explicación, ¿eh? Porque el ocuparse. La palabra ocuparse, otra vez ocuparse, el fronema, habla de un estilo de vida, habla de someterme, habla de un pensamiento de la mente continuamente. El ocuparse, ese ocuparse, someterse. La palabra griega es fronema, que viene de una raíz que es fronei, que es poner tu mente siempre en algo. Es como alguien dice, che, aquel está siempre pensando en lo mismo, está ocupado en su pensamiento en lo mismo. Bien, el someterse, ocuparse, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y ojo aquí el contraste entre muerte y vida, ¿no? Porque acá es tánatos, es muerte, eterna y espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Acá está el contraste. Ahora, las dos palabras son iguales, es ocuparse, es fronema. Las dos palabras son fronema. O yo estoy en las cosas de la carne y eso me lleva a la muerte eterna, o estoy en las cosas del espíritu y me lleva a la vida eterna. Y el contraste es muy marcado, porque muerte es tánatos, que es muerte espiritual y eterna. Y cuando dice vida y paz, es justamente la palabra eirene y zoé. O sea que zoé es vida eterna, y esa vida eterna es paz. Entonces uno dice, pero ¿entonces soy yo el que decido? Sí. Acá no hay ninguna influencia externa. Usted se ocupa. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. La carne. Pero Pablo, usted había dicho que era carnal. 7:14. Mas yo soy carnal, vendido al poder esclavizador del pecado. Y Pablo me responde y dice, Leites, eso era antes. Eso era antes. Ahora en Cristo ha cambiado mi vida. Ahora yo me ocupo de las cosas del espíritu. Y tengo vida y paz. Bueno, vamos a ir dejando por acá, verso 6. Estamos en capítulo 8, verso 6. Para la clase que viene retomamos aquí en el versículo 6 de nuevo para continuar con la vida del espíritu en Romanos. Recuerden, amarilla para el que no estudia, amarilla para el que no toma, abre la Biblia. Hay una ventaja de estas amarillas, hay una ventaja. Una vez que termina la clase, no son acumulativas, o sea, usted queda cero. O sea, usted queda limpito para recibir amarillas en la próxima clase. Muy bien, Dios le bendiga. Con ustedes Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe. Nos reencontramos en la próxima clase tomando Romanos 8, capítulo 6. Dios le bendiga ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.